Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. I guess I will speak in English because that's the majority of our speakers is going to speak in English. Portuñol, no de español. Well, thank you so much for being with us. We have such an important topic now on this panel. But first of all, I would like to acknowledge the hard work and the leadership of the women that are leading this conference. So Olga, especially for her leadership, but also the OAS staff, Barbara, Mariana, Carrie, Geraldine, Gabriela. So thank you so much for your leadership on this event. The title of this panel is Cybersecurity and Gender Inclusion. There's so many dimensions and layers to this topic, right? From the hashtag #MeToo movement that we have seen recently to the violence against women, but also, let's say, the skill set and opportunities for women in the cybersecurity industry. There are so many layers. In the security itself, for example, I have some just like brief data here. For example, the survey undertaken in 2014 by the International News Safety Institute and the International Women's Media Foundation, for example, has interviewed 1,000 female journalists and found that 21% had experienced some form of online surveillance and other forms of hacking and information security threats. 75% of these women did not have any training on digital security resources. And then, for example, other information on the industry itself, on the market and skill set. We have this study that was released in 2017 called the Global Information Security Workforce Study, Women in Cybersecurity, which has found that only 11% of women globally are in the cybersecurity workforce, and that percentage is a little higher in the United States. It's 14% in North America. So we can see we could have like a wide variety of topics that are going to be addressed. But let's open a panel to the speakers today. But before I open the floor, I would like to stress that we have OAS together with INCIBE are organizing an event in Argentina in a few days only. It's going to be the second International Forum of Gender and Cybersecurity. You can find more information on the webpage of the Ministry of Modernization of Argentina. It's still possible to register, although the scholarships, the deadline for scholarships is gone, but it's still possible to register, so look it up. And thank you so much for our panelists. It's a great pleasure being here today. Thank you. Muchas gracias, Natalia, por tu introducción y muchas gracias a las organizadoras de este evento que nos han tomado en cuenta en la Comisión Interamericana de Mujeres. Nos parece fundamental utilizar este espacio y este foro para compartir con ustedes algunas de las preocupaciones que han venido surgiendo en el marco del trabajo que nosotros hacemos a nivel regional y sobre todo que nos están de alguna manera poniendo en bandeja de todas las discusiones referidas al género, cómo y de qué manera estas discusiones de seguridad, de acceso, se convierten en temas vitales en el ámbito de Internet para seguridad y acceso de las mujeres. Así que yo felicito ampliamente el diseño de este panel y quisiera que me ayudaran los señores técnicos a poner una presentación. Nosotros vamos a hablar hoy en día de esta idea que de alguna manera
se maneja de que hay ciertas regulaciones o desregulaciones en Internet y cómo esas, en el campo donde nosotros trabajamos, específicamente en el área de violencia contra las mujeres y de cómo erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres, debe ser abordado este tema. Y entonces lo primero que quisiéramos abordar, pantalla por favor. No sé si tenemos mi presentación en pantalla. Nadie me dice nada, no sé si algo está pasando o no está pasando, pero necesitaría saber si es posible poner la presentación en pantalla. Bueno, lo primero que les quería mostrar en la pantalla, y mientras aparece la presentación seguimos conversando, es que cuando hablamos de gender inclusion, tenemos que hablar también de, bueno, qué es lo que está pasando en la brecha digital. ¿Cómo estamos en la brecha digital? Ahí tienen en pantalla la información. Vamos con la primera lámina, por favor. Creo que yo la tengo. Ok, aquí vemos cómo es, si se fijan, se van a dar cuenta que en una encuesta realizada por la CEPAL, esto son información de la CEPAL, vemos que la brecha digital de género se refiere a las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a las TICs. Cuando vemos cómo acceden las mujeres a Internet y a dispositivos electrónicos en el hogar, vemos que la brecha es muy pequeña. Casi todos los países tienen más o menos, hombres y mujeres tienen más o menos el mismo acceso en el ámbito del hogar. Pero cuando vemos en la siguiente lámina que ese espacio ya no es el espacio del hogar, nos empezamos a dar cuenta, de acuerdo a estas encuestas, que esa brecha crece y que hay importantes diferencias que no están claramente marcadas. Luego voy a hacer una apreciación de estos números, ¿no? Que no se ven claramente marcadas porque son 13-12, 13-15, 17-18, 23-24, 26-34. En Perú es más amplia, probablemente porque Perú también tiene una encuesta bastante más desarrollada, en mi criterio, pero vemos que ya empieza a verse una brecha clara. Si a estos números les agregamos que, si bien las mujeres tienen en el hogar casi el mismo acceso que los hombres, pero tienen, por estereotipos de género, una gran cantidad de otras actividades en la casa, si eso lo convertimos en horas de acceso realmente a Internet, podríamos hacer otra lámina que en este momento no la podemos hacer, pero que sabemos, porque no hemos hecho el análisis de la encuesta en ese sentido, pero podemos saber que las horas de uso de Internet serían mucho más reducidas. Aunque tengamos el mismo acceso a Internet a través del dispositivo, no tendríamos la misma capacidad de uso de ese acceso. Entonces, cuando hablamos de un modelo social basado en la igualdad de género y cuando lo contrastamos con el acceso a Internet, deberíamos decir que los estados tienen que garantizar esfuerzos para extender el acceso y el uso de las tecnologías, lo cual ya fue ampliamente conversado, pero que ese acceso y uso de las tecnologías tiene que tener perspectiva de género, tiene que de alguna manera abarcar esas diferencias que existen todavía en nuestras sociedades patriarcales de uso de Internet y acceso, pero también debemos garantizar que las mujeres puedan apoyarse y participar activamente. Pero además de eso, tenemos que garantizarle a las mujeres que ese acceso a la información sea en condiciones de seguridad. Algunas de las cifras sobre violencia contra las mujeres ya han sido manifestadas en este panel y las formas de violencia como ocurren en el marco del ámbito de Internet, seguramente los vamos a profundizar también en este panel, pero ya hoy en día sabemos muy claramente que las mujeres para acceder a Internet deben tener seguridad garantizada y lo que sabemos es que no tenemos seguridad garantizada y que las mujeres tenemos un acceso a Internet que difiere de los hombres no solo por la brecha digital que ya vimos, sino también porque cuando nos acercamos a Internet, nuestra vida, nuestra integridad física y moral puede correr riesgo. Y entonces, sobre ese marco, ¿qué es lo que hacemos? Y lo que venimos a presentar es cómo aplica el marco legal que tenemos en la región, que es la Convención de Belém do Pará,
para erradicar la violencia contra las mujeres, sancionar, erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, cómo aplica este ámbito y cómo tenemos que empezar a crear desde este marco legal la necesidad de generar políticas públicas y normativas que permitan que realmente las mujeres podamos acceder a Internet en las mismas condiciones. Entonces, lo primero que quería señalarles es que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos de violencia física, sexual o psicológica que sufren las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque todavía cuando pensamos en violencia contra las mujeres estamos pensando en que la violencia contra las mujeres es el caso de aquella persona o aquella mujer que yo conocí, o el caso de esa niña que fue violada, o el caso de aquella mujer que yo conocí que el marido le pega. Pero no, la Convención de Belén do Pará establece con muchísima claridad que la violencia ocurre en el ámbito privado y también en el ámbito público. Y vamos a ver más adelante también cómo en ese ámbito privado la violencia en los ritmos de Internet y en la rapidez de Internet del ámbito privado pasa muy rápidamente al ámbito público también. Entonces, cuando vemos el artículo 2 de la Convención, hablamos de nuevo de la familia, la unidad doméstica o cualquier otra relación interpersonal. Y cuando hablamos de la comunidad o el ámbito público, estamos hablando, entre otros, del abuso sexual, la tortura, el tráfico de personas o la trata de personas, que aquí es muy relevante, porque en general lo que sabemos es que la mayoría o muchas de las redes de trata que trabajan a nivel global, trabajan usando, entre otras cosas, la red para captar víctimas de estas redes, donde el 70% en su mayoría son mujeres y niñas. Y por último, ¿cuándo es la violencia a través del Estado? Como ustedes ven, es una definición amplia, no se sujeta solo a un ámbito específico, al ámbito que en general conocemos. Y entonces tenemos aquí una definición que ha hecho el Due Diligence Project, que dice la violencia online contra las mujeres es basada en género y es cometida instigada y agravada en parte o totalmente por el uso de la comunicación y la información y la tecnología, por el uso de las TICs. Eso es lo que queremos relevar. Cuando estamos hablando de violencia online, estamos hablando de un fenómeno particular de la violencia contra las mujeres que ocurre a través de las redes y que está ocurriendo y que estamos empezando a tener unas definiciones porque está ocurriendo con una rapidez con la que no estamos respondiendo. Y entonces tenemos unas cifras altísimas de mujeres en encuestas informales que dicen que han sido víctimas de violencia online y que esa manera en que incluso esa manera en la que han sido víctimas la pueden ver reflejadas directamente en su espacio físico, no necesariamente porque no nos toquen o nos golpeen o nos violen, significa que no lo estamos sintiendo en nuestro cuerpo. Y cuando la amenaza, las amenazas de muerte, las amenazas de ser violadas, las amenazas de que nuestra imagen que fue compartida en un espacio íntimo va a ser trasladada al público general, por supuesto eso tiene un reflejo directo no solo en nuestra psique, sino también en nuestro cuerpo. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, ¿qué queremos decir? Que, sin lugar a dudas, la Convención de Belén do Pará cubre este fenómeno que está ocurriendo, con lo cual establece algunas obligaciones para los Estados parte de las que vamos a hablar. El artículo 3, entonces, dice cuál es esa obligación, que los Estados están en la obligación de garantizar que las mujeres vivamos libres de violencia. El artículo 4, además, dice que esa protección garantiza además y debe garantizar el libre ejercicio de los demás derechos humanos que tenemos las mujeres. Y entonces eso significa que yo necesito un acceso seguro para a través de las TICs poder ejercer otros derechos humanos que hoy en día son fundamentales y que sabemos que a través de las TICs tenemos una capacidad mucho más amplia de ejercer libremente esos derechos humanos, como lo que tiene que ver con acceso a trabajo, acceso a recursos, acceso a información, que todos son derechos humanos. Y por último, queremos reflejar que el artículo 6 establece claramente que hay una obligación de educar a las mujeres libres de patrones estereotipados que profundizan la violencia. Y eso es una obligación que está muy clara también en la Convención. Y entonces esta obligación de erradicar patrones de estereotipos de géneros basados en el ámbito educativo significa que también Internet es una estrategia
para desmontar los estereotipos de género que, como les decía al principio, profundizan, agravan no solo la violencia, sino la discriminación. Y entonces volvemos a la primera lámina. De nada sirve que yo y mi pareja, que es hombre, tengamos el mismo acceso a Internet, si el único momento que yo realmente tengo acceso a Internet es cuando yo me voy a acostar 5 minutos antes de meterme a dormir para ver el Facebook muy rápidamente porque estoy muy cansada, porque llegué del trabajo, cociné, lavé, planché, hice la tarea con los niños, revisé que todo estuviera listo, mientras mi pareja estaba probablemente revisando en Internet mejores ofertas de trabajo. Entonces, esa desigualdad tenemos que construirla también y tenemos que ver que está interconectada también. Entonces, bueno, ¿qué particularidades tiene la violencia contra las mujeres en el ámbito online? Que son distintas al offline, pero que ahorita están interconectadas, todos y todas hemos sido, de alguna manera, estamos enterados del caso de La Manada en España. Sabemos que el caso de La Manada en España ha tenido unas repercusiones importantísimas, no solo en España, sino también en nuestro ámbito regional. Primero, porque tenemos la información prácticamente de manera inmediata, sabemos qué está pasando allá, sabemos cuáles son los debates, pero también sabemos que esas imágenes fueron las imágenes no solo de la violencia física que ocurrió, de la violencia sexual que ocurrió contra la víctima de La Manada, también fue difundida entre un grupo de amigos. Y eso es una práctica, entonces digamos, esa violencia que es física, que está ocurriendo en un momento y que es sexual y que es brutal, está ocurriendo en ese momento, pero en millones de momentos al mismo tiempo, una vez que le damos al clic de mandar esa información a otra persona. Y como ese caso, que es muy gráfico y que nos permiten identificar la crueldad y la violencia que ocurrió en el hecho concreto offline, vemos cómo eso se traslada online en dimensiones que no sabemos cómo medir y que no estamos midiendo con claridad todavía y que en la región específicamente, que es lo que nos corresponde, no tenemos como unas grandes líneas que nos permitan identificarla. Y no solo es la rapidez, sino también la persistencia y la accesibilidad de ese contenido dañino. Es, bueno, ¿dónde lo veo? A ver cómo es, déjame ver. Mira, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos, además de una manera como muy natural, estamos transmitiendo y nos estamos convirtiendo en actores muy claros o en sujetos activos de algunos delitos que se pudieran estar configurando en la medida en que nosotros le damos un clic para compartir la información que estamos recibiendo. Y eso es algo que es particular de la violencia online. Por supuesto, esta violencia online profundiza las disparidades de las que hemos hablado anteriormente y, por supuesto, además lidera procesos también, que es muy importante, que lidera procesos también para la violencia offline, que es lo mismo que pasa en los estereotipos de género en la vida cotidiana. Si nosotros profundizamos estereotipos de género a través de los medios de comunicación masiva, a través de la prensa, a través de la publicidad sexista, a través de todos los espacios donde ocurre, a través de la educación, esa construcción de estereotipos de género, por supuesto que si eso lo trasladamos a los espacios de Internet, pues lo que hacemos es que Internet también se convierta en un operador muy útil para ese sistema de opresiones contra las mujeres. Entonces, aquí resaltamos la necesidad de construir una concepción de seguridad también desde tomar en cuenta la necesidad de deconstruir los estereotipos de género que profundizan la violencia y, por supuesto, pues referimos aquí qué son esos estereotipos. Para ustedes que no están acostumbrados quizás en el ámbito virtual a saber qué es eso, bueno, el estereotipo de género para muchas de las personas que están acá es algo que lo tenemos totalmente internalizado, que tiene que ver con que, por ejemplo, cuando muchas de las personas que están aquí crecimos viendo que los productos de limpieza siempre tenían propagandas en televisión, cuando usábamos la televisión más a menudo, que nos mostraban que esos productos de limpieza eran para las mujeres. Y entonces salían muchas mujeres con vestidos muy cortos, bailando o cantando con el cloro con el que limpiaban o con el limpiador que utilizaban. Porque los productos de limpieza, ¿para quiénes son? Para las mujeres. ¿Por qué?
porque hay un estereotipo de género que dice que son las mujeres las que tienen que limpiar, porque pareciera que naciéramos con una escoba incorporada, con una aspiradora incorporada, porque hemos construido socialmente en este sistema una idea de que a las mujeres nos corresponde el ámbito privado y el ámbito privado supone el cuidado y dentro del cuidado está todo lo que incorpora las labores del hogar. Y entonces esa construcción, por supuesto, que limita, que impide, que profundiza los roles estereotipados, también se convierte en relevante en Internet cuando, por ejemplo, no tenemos ninguna mujer cuando invisibilizamos a las mujeres que están en las TICs, cuando invisibilizamos a las mujeres que están llevando un liderazgo importante en estos temas, o cuando solo las presentamos como un hecho único. Esta mujer es inteligente, ella. No que las mujeres somos inteligentes, es que ella, hay una mujer inteligente que puede tener acceso a las TICs. Entonces, ese es un poco el tema de los estereotipos y que queríamos señalar muy claramente con las obligaciones, es que las obligaciones de Belén do Pará nos obligan a, como Estado, a desarrollar políticas públicas. Esa es la idea principal de la obligación internacional, que como Estados nos obligamos a tener. Ahora, en el tema de género, cuando nos obligamos como Estados y tenemos una tensión, y voy a ir más rápido con el tema de libertad de expresión, decimos, bueno, ojo, que no podemos afectar la libertad de expresión, nada podemos hacer que pueda afectar la libertad de expresión. Bueno, eso no es así, porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto. La libertad de expresión es un derecho que tiene dos caras, uno, la libertad de expresarme, otro, la libertad de recibir información, pero además en esa ida y vuelta, en esta, digamos, derecho que tiene dos caras, de acuerdo a como lo tenemos nosotros explicitado en la Convención Americana de Derechos Humanos, nos encontramos que esas dos caras de la información y del derecho a la libertad de expresión también tiene claras limitaciones y que esas limitaciones tienen que ver con otros derechos. Y hay toda una doctrina muy amplia de cómo se puede limitar, obviamente tiene unos claros, esas limitaciones tienen que ser proporcionales, tienen que estar justificadas, tienen que ser legales, digamos, tiene una serie de requisitos, pero no significa esto que sea ilimitado, con lo cual esta idea de que la libertad de expresión y el derecho a la información no puede regularse no es exactamente acorde con las obligaciones internacionales que nosotros tenemos. Y en el campo de los derechos de las mujeres y de aquel derecho a ser libres de violencia, entonces nosotras tenemos frente a Internet el derecho a vivir libres de violencia en el ámbito online y eso significa seguridad, además de acceso. Y además, capacidad de que nosotras podamos participar ampliamente para tomar decisiones y para garantizar espacios seguros. Y eso es un poco lo que presentamos acá. Presentamos dos casos que pueden ser de su utilidad porque también queríamos llamar la atención de la situación gravísima que han atravesado defensoras de derechos humanos a lo largo de la región, que por el ejercicio de su trabajo han sido víctimas de violencia y específicamente se ha utilizado el uso de Internet para garantizar que las amenazas sean amenazas que realmente generen violencia. Y también reflejamos la recomendación general del Comité CEDAW, quienes estén interesados en el tema pueden buscarla, es una recomendación muy amplia sobre violencia y destaca también el tema. Y entonces, bueno, retomamos el artículo donde planteamos que esa seguridad en el ámbito público tiene que ir acompañada de la posibilidad de que participemos y eso tiene que ver con acceso, con gobernanza, con todo lo que vamos a seguir discutiendo y lo que han estado discutiendo ustedes hoy en día. Y tiene que ver sobre todo con la necesidad de que ese acceso se convierta en un mecanismo para que las mujeres también podamos participar ampliamente en este espacio y garantizar equidad también en las políticas públicas que se diseñan, pero también desde una mirada de género. Entonces, con eso, muchísimas gracias. Thank you so much. Now we're going to have Catherine Garcia. If the slides are ready.
No, those are the other ones. The other one, please. Thank you. So I have the pleasure to introduce you a topic I've been researching for around 2 years now within the framework of IGF, the Internet Governance Forum. And so I'm going to discuss basically decrypting sextortion, and I brought for you the title of Decrypting Gender in Cybersecurity, and I'm going to make the connections for you. But first of all, let me share with you a mantra, because I think whenever we are going to discuss these topics, we have to have, especially for gender and cybersecurity, we have to believe in mantras. So I share with you mine. And basically, think about envisioning a future where the people who imagine and build technology mirror the people and societies they build it for. This is something that has been obviously shared by the Anita Borg Institute of Women and Technology for many, many years now. Anita Borg has different chapters. They have one in The Hague, which I happen to be leading. All in all, I think it brings a very clear idea of what are the current challenges that concerns the technology and how we can face them by bearing this in mind. Before I start with my topic, though, I would like to also congratulate Olga and Adrian on the 10th year of this fantastic OEA Cyber School on South School of Internet Governance, but also the Cyber OEAs itself were doing this co-organization of the school here at the Organization of American States, so Belisario, Barbara, and also our panel moderator once again. Now, moving to the topic then, let me see if I can go forward. I read for you the following question. Why online harassment, sextortion, is part of a larger privacy and cybersecurity issue? And this topic, once again, is just the top of the ice cream, right? It's the top of what is happening now. It's just the top of the iceberg, basically. And it allows us to basically grasp more clear what are the different threats, the different threat actors, the different, the current modus operandis of the threat actors and so on. So if we think about sextortion, this is definitely a sex crime. My prior panelists have been actually already constructing a little bit of the definition of cyber gender violence in the light of the Belém do Pará Convention. However, this definition is very problematic up to today, so therefore we can understand sextortion specifically as a sex crime, form of cyber violence, indeed sexual online harassment as well. So you can find different definitions. Because there are so many definitions and they are so fragmented, that is already in itself a problem in the international field, right? Secondly, perpetrators blackmail a victim by acquiring specific personal information. In the case of sextortion, is mostly non-consensual pornography material or images. And they, therefore, afterwards demand, under threat of putting these pictures, these images, more information. However, the common pattern is that it starts through social engineering, and that's something we have to realize. We have been finding this in the course of our research and also discussing with different cyber experts internationally. It is a modus operandi that starts with social engineering, right? Or hacking even. So therefore, it's not dissimilar from other ways of a business. Current business are being attacked by threat actors. But it's also considered a privacy breach. And it is amplified, indeed, as the prior panelist from the Commission of Women, Inter-American Commission of Women, has specified, by the institutional discrimination in the online environment.
Just to give you some facts and figures, recently the World Bank, the Women, Business and Law report 2018, in which I happen to collaborate and contribute as a member of the task force in the Netherlands, have mentioned that in 59 countries around the world, there is no legally protection for sexual harassment generally. And in 1/3 in Latin America and the Caribbean, there are not such regulations, generally of the online harassment, right? Sorry, on harassment generally. However, as has been explained as well, the offline harassment moves in the online environment. So that's also a fact to consider. Now, what are the means? If we zoom in sextortion, you have to think about it. Usually start with cyber stalking, which is often a prelude to the online sexual harassment. But also, as has been explained, it is conducted through the means of ICT, so internet communication technologies. It implies blackmailing of victims, many cyber locations, which makes the localization of the perpetrator even more difficult. I'm going to talk about a case in the Netherlands, actually, about this. Malware is being deployed, use of keyloggers, and actually what you see next to in the big part of the slide is a recent report that was produced by Torn on the different ways perpetrators are approaching victims. So you see, just to highlight the biggest number, 54% are approaching through social media, through social networks to the victims. And following that, 45% have involved more than in one platform. There have been also messaging or through messaging apps that the way to approach victims. And so that's just some facts to realize the sophistication of the issue. If we look at IOCTA, and here I will ask someone to tell me if they know, especially for the cyber experts, they should know what the IOCTA stands for. Anyone? IOCTA 2017, well, generally they do it a year report, and IOCTA is basically the International Organized Crime Threat Assessment. So if we look at IOCTA 2017, we can find that in, for instance, EU countries, 70% sexual extortion cases involved only minors, which doesn't necessarily mean that only minors were involved, but mostly 70% were minors. Important to see here are the motivations. When the sextorted victims are adults, it's usually financial, usually, according to IOCTA. However, when they are minors, are control over the victims. And minors in any gender, male, female. 60% of the law enforcement agencies indicated an increase in the number of cases involving this new phenomenon called self-generated sexually explicit material. And 88% of this sexually explicit self-generated material were found in other ways other than the original publisher. So it explains the speed of the transmission of this material. Offenders, though, actively search and collect this material from their victims. Also, Internet Watch Foundation is doing a lot of work on this issue. And just to give you an example, last year there was an N ransomware with the picture of Thomas the Train that was deployed in the internet. And basically, it was not asking for bitcoins as an exchange in the extortion part, but it was asking for more pictures of their victims. And so that's interesting to observe as how sophisticated is developing this situation of extortion. Now, I bring you two cases, Amanda Todd case, for those who have been doing some research. Amanda was a Canadian girl. However, the perpetrator was sitting in the Netherlands. So she was bullied at the school and online, blackmailed, and delivered sexual extortion of this 15-year-old girl, and unfortunately committed suicide after the bullying. This was around 2012. Criminal proceedings were launched in the Netherlands in 2012, and this potential perpetrator was charged with extortion,
internet luring, criminal harassment. So there were additional criminal behaviors to the one that was charged to him. A standard trial in the Netherlands for these around 72 charges unrelated to Todd case, unrelated, so important to see how big was the case. Basically prosecution, and this is the most important part of the case, here prosecution, and yesterday or the day before I heard that someone commenting that the Dutch police has been recognized and acknowledged like one of the best in the world, and in fact they are really doing a great job. In this case specifically, there was a lot of coordination, international cooperation between Interpol and the Dutch police, and that's how they helped prosecution to find, through Facebook security report, showing the threatening messages sent from the perpetrator of Amanda to Amanda, which could be linked to the IP address and therefore find the router where they discovered that the perpetrator was sitting in the Netherlands. He has been, or is in the process at the moment, to be extradited from the Netherlands to Canada. And the second case, a bit more slightly different. The proceedings went for defamation in this case. Once again, extortion of non-consensual pornographic materials in Italy. And here, the procedure went through defamation proceedings and applying the right to be forgotten. As I said, we have been conducting already and organizing discussions on sextortion, and especially on these different cybersecurity issues concerning this matter. And in 2016, we had the first one, which we approached basically the legal and policy, and also the ethical issues related to this topic. Online sexual harassment in a social technical problem, we realize is this the main thing in the bottom of the problem. That involves interactions of human behavior, technical interfaces, and social contexts. And therefore, we also realized that there were specific vulnerabilities in the case of sextortion that allows for scalability, replicability, and searchability of these images and flash material that is afterwards searched in the internet. However, we also took into account that gender plays a significant role in design and implementing technology. So that's why we decided to conduct the second research workshop for IGF, which, by the way, was co-organized with a Dutch senator and the NLIGF. And so here we look at the technical responses to tackle with sextortion. So in the first one, we discussed more generally policy law, what is the current regulation and ethical issues, whereas in the second one, we were more into diving in the different already technical responses that were deployed to tackle with sextortion. We found that content ID has been already used, some mechanisms borrowed from filtering intellectual property breaches, cloud-based hash sharing platforms were deployed recently by Facebook, and as well as automation, highly criticized. However, that's the tool, the technical tool they are using at the moment. We asserted that there is a need on developing a technological ecosystem that addresses sextortion, taking into account the user knowledge and the human factors, the relevant social and cultural context in developing content regulation, privacy regulation, reporting mechanisms, but most importantly, to facilitate the case reporting and awareness of different levels of risk. Let me go. So, what are the conclusions we bring from these two experiences, basically doing research and approaching this issue? Policies and regulations on new technologies may need to encompass provisions on infrastructure. We have been listening to this all on the course of this week. Trust, security, and skills. And this is the part which will be taken by my third colleague in this panel. Security infrastructures, again, are necessary to safeguard people's data, and perpetrators do not need to be creative or skilled to find information, as I already shown in the two cases we saw.
However, we also realize that users are disclosing large amounts of data, private data, in social networks, phone numbers, address, location, age, gender, and these allow for a perfect social engineering exercise of the threat actors. Finally, we bring to you a more holistic conclusion when taking into account the need for producing preventative technologies in order to raise awareness on the content being disclosed, to help users to avoid unwanted incidents. And these are indeed cyber grooming or trolling, cyberbullying, identity theft as well, phishing, and so on. And most importantly, to engage users, and we have a very much user-centered approach on this, in these technologies that should be, in principle, user-centered, visceral, and supportive. User-centered don't need more explanation, but when we talk about visceral as a principle, it means that should engage the user with the risk of deploying their personal data, their personal information. And when we say that it should be supportive, we also think about taking into account the already existing best practices. So some of them has been mentioned already. For more information, I would like you and invite you to read my colleague Nicolas Diaz-Pereira, who is here, also fellow in the school online self-disclosure paper. And that will be all for us. Thank you very much for paying attention. And if you have any questions later on, I will be glad to answer. Thank you so much, Catherine. Now, please, Laura Bate from New American Foundation. Thank you, and I'd like to echo your thanks to the organizers of this conference. As we talk about emerging issues in the digital era, it is easy to overlook gender-based differences, how people interact with the internet differently, but it's a critical topic, so thank you for making the time. And thank you as well, Luz and Tap, for really painting an image of how society's interaction with the internet differs and how people really do have different needs in how they interact. I love that quote from the Anita Borg Institute that you had up earlier, and it is so very true that product designers, when they do not reflect the populations for whom they are designing, can't make products that meet their needs. And as you mentioned, Natalia, 11% of the cybersecurity workforce is female. So how then do you design products that take into account the security, the privacy, and the personal needs of those users? Obviously, it's very difficult. So we like to think about ways that you can increase female participation in that cybersecurity workforce. And when you start looking at how people interact and how people get interested in that, you move very quickly to how the field is portrayed. Most often in the media, you see, imagine any cybersecurity article you've seen in the news media. Odds are good that the image that accompanies that is either a neon lock with zeros and ones inscribed across it, or one of these two gentlemen, either your cyber warrior or your anarchic hacker. If I am a young girl in middle school and I'm looking at this, neither one of these looks like a good career path for me. It's hard to identify why I would become invested in this study if I don't see myself up there. And we increasingly see data that indicates that girls do track very early. They do track in middle school. So a lot of the engagement you see in high school, by that point it's too late. So when we surround ourselves, when we surround our children with images of what cybersecurity looks like, what it is, what designing products for people's personal security looks like, it doesn't work if this is what we're seeing. And the problem is very pervasive. You'll see this data, apologies, is for just inside the United States, but female participation by major of different fields, looking at up top medical school, law school, and the physical sciences over time, and then you see participation in computer science, which has in fact dropped off since the 80s. So as we start hiring women out of computer science programs, if our primary model of hiring is that this should be our pipeline, clearly we're seeing decreasing interest. And it's easy to imagine why. Luz, you mentioned earlier the commercials of the women holding the brooms and the bleach, and that's all very exciting, and it's easy to see yourself in that position because that is what society has told us.
It is easy when you see young boys playing with PCs consistently. You never see young women playing with PCs or gaming consoles. It's easy to imagine why it becomes more and more difficult to attract women into the computer sciences when we don't see ourselves there. So I'd like to propose, there's a slew of different things that can be done, and there's no one particular solution that will really solve this problem. But several of the ones that we look at, several of the ones that we're interested in pursuing, three of those. First off, looking at ways that we can reach out to young people. As I mentioned, middle school is really the target time, and there are a number of STEM, science, technology, engineering, and mathematics engagement programs that you really see targeted at students at that age. For example, you see a program called CyberHer, C-Y-B-H-E-R, that is a middle school camp that is designed to get young women from across the country to come together, not to talk about how rare it is that they are young women in cybersecurity, but rather talk about networking and how cool it is, and to set up strings across a room and see how this is so engaging, to see how these different pieces are connected. We don't need to talk about how we're a rarity, how we're the unicorns of the industry. What we need to talk about is that this is fun, this is interesting, this is a good career path, and it's one that we can see ourselves in. Similarly, the Cyber Patriot programs out there offer discounts for teams that participate. This is a capture the flag competition. Teams compete against each other to achieve cybersecurity goals. They offer discounts for teams that are all women. You start to see these things that are trying to reach out at students at a very young age. That's a good way to expand the pipeline. It's a good way to try and turn around this statistic here. Other mechanisms that we can talk about are really looking at how we talk about cybersecurity in the industry. If you look at job ads, particularly in the United States, you'll see people calling for cyber ninjas, for people who are willing to do battle with the attackers. Doesn't always work. At New America, we have a program called Humans of Cybersecurity, modeled after Humans of New York, where we try and take the stories of people that we have encountered along the way, people that we actually interact with, to show that there are women, there are families, there are children, there are people who do this because they care about protecting their community and not just going out there with their digital samurai swords. So I think that we as a community can be very deliberate about how we talk about this. The news media can also be very deliberate about how they talk about this, in the specific word choices that we pick, the images that accompany the articles that we put out there, so that we can start to reshape that image of what the people who work in cybersecurity look like. It's not going to be a quick change using this reshaping of the image to get more women into the industry, but in the long run, it will pay off. In the short run, there we go. In the short run, one of the things that we should consider is hiring differently in cybersecurity. If we are consistently planning on pulling in students coming out of computer science programs, and we know that consistently computer science programs are predominantly men, then we are going to consistently have this same problem. So what then do? Well, we hire differently. Instead of assuming that one must have a bachelor's degree in computer science to work in the cybersecurity industry, consider instead whether someone, perhaps a woman who has worked in insurance, who's good at risk assessment, might not be able to be upskilled to work into cybersecurity. Or someone who's worked, for example, with hospital record maintenance, who has a good understanding of the regulations and security protocols that surround that, might also be someone who you could train to pull into this field. The necessary assumption on this is that corporations, companies need to be willing to train their employees. They need to have systems working with higher ed, working with community colleges, to really figure out mechanisms for training so that we can pull people in from other industries. But if we keep doing the same thing that we're doing, we're not ever going to change the patterns that we've seen. So we need to think about how we can break that pattern, both in the short term by changing how we hire, and in the long run by changing how we talk about cybersecurity. And I actually think I'll stop there because I know we want to leave some time for discussion. So. Thank you so much, Laura. I wish we had more time. It's a pity we don't really have a lot of time left. There's so many questions I would like to make, but I guess I will open the floor for one question only, but also we have another question from our remote hub in Barbados, so let's take these two questions only, and we should be brief in replying to them as we have a next panel coming soon. So you picked the local question.
Who should make the question here? Yeah, so one question from the audience. Jocelyn. ¿Y quién tiene la pregunta de Barbados? ¿Alguien? Sí. Ok. Hola, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Me gustaría ver un tema, sobre todo lo que estoy viendo en mi país, en el tema de violencia digital. Se siente también un tema discriminatorio en relación a lo caro que puede considerarse valorar una prueba electrónica para presentarla en procesos judiciales. He tenido la oportunidad de ver situaciones en donde las mujeres están siendo víctimas serias de estos temas, pero no acuden a la administración de justicia, uno, porque no saben a dónde ir, no tienen orientación y sienten también que es exageradamente costoso por el tema de lo que puede costar un peritaje informático para poder llegar a obtener justicia. ¿Cuál es la opinión de ustedes en relación a este tema? Gracias. Tal vez podría empezar a conversarte un poco volviendo a Amanda Todd. Amanda murió sin poder obtener la evidencia. La evidencia fue obtenida gracias a la intervención de la policía, pero necesitó una gran labor de cooperación internacional, como la expliqué en la presentación, Interpol y la policía holandesa. Totalmente de acuerdo, no hay protocolos a la fecha y he trabajado también con Fiscalía, pero en la Corte Penal Internacional, no hay protocolos a la fecha que puedan abordar una rapidez de la obtención de la evidencia digital. Si tú encima de eso consideras que la Budapest Convention pide que en el plano nacional el crimen, por ejemplo, sextortion, esté definido como tal para que los tratados de mutua asistencia puedan ser validados, eso implica una barrera extra. Entonces, definitivamente para los que están interesados y haciendo ya sea public policy o regulaciones, en mi caso, recién hoy he sido informada que me uno al Global Forum of Cyber Expertise y un poco celebrando con ustedes acá esto, trataré también de impulsar esta regulación a nivel global. Pero definitivamente, de acuerdo contigo, es un vacío no solamente jurídico, legal, pero inclusive de procedimiento legal. Well, Luz, maybe you have a short comment too, but I'm sure we are going to learn a lot from you too. Sí, muchas gracias. Muy rápidamente, solo para decir dos cosas. La primera es que en general las mujeres en esta región no acuden a la justicia porque la conocen muy bien y porque saben cómo va a resultar. Entonces, claro, hay que ir cambiando un poco ese paradigma. Y en ese sentido, el paradigma que hay que cambiar, porque lo que ocurre con los protocolos electrónicos, con los protocolos de, o sea, caso González Algodonero es porque no había, digamos, muchísimos casos es porque no hay protocolos o porque no hay mecanismos para garantizar la prueba y el peritaje en los casos de violencia contra las mujeres. Entonces aquí yo también en el tema de violencia online incorporaría a las grandes empresas que están teniendo grandes beneficios, porque en la política pública de violencia contra las mujeres en el ámbito online tienen que participar ampliamente las grandes empresas, porque son las que tienen los mecanismos para garantizar que los mecanismos regulatorios sean eficientes, pero también que ellos participen activamente en esa seguridad. No es solo una cuestión del Estado, creo que en estos temas el Estado y el sector privado tienen un rol muy importante que cumplir y ese rol se incorpora también en el ámbito de la justicia. Thank you. We have one question from the remote hub, right? Yes, this question is from Jim Paris. What is the difference between abuse and violence in this context? Is cyber violence the established term? The difference between abuse? Between abuse and violence in this context. Well, creo que depende de la definición. Abuso y acoso ha sido discutido en muchas, digamos, tanto para el ámbito offline como para el ámbito online. Realmente lo que define la Convención de Belén do Pará es que se haga daño
cómo ocurre ese daño, realmente a los fines de Belén do Pará, en el contexto en el que nosotros trabajamos, no es relevante. Lo relevante es el daño, es la consecuencia de cómo se hace y cómo se establece. Es un mecanismo que lo tiene que discutir y se discute muy ampliamente, es una discusión larga, por eso no la traigo acá, ¿no? Well, thank you so much for all of you. This was really interesting, and I can see we have a lot of challenges ahead, but also there's more and more awareness on these issues. Thank you so much, and a round of applause, please.